anualmente se celebran en esta parroquia, promovidas por la Hermandad de Santa Marta, a quienes agradecemos el servicio que prestan a la Iglesia. Y como es habitual, solemos traer a personas que pueden ayudarnos en nuestra reflexión cristiana durante este tiempo de Cuaresma. Este año tenemos el honor de que las dirija y esté entre nosotros durante estos 3 días el señor cardenal arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo. No pretendo presentarlo, porque no es necesario, porque es un hombre muy conocido en toda España y en otras partes también, en América, en Sudamérica del Sur, donde ha viajado mucho, en Europa, pero vamos, sobre todo muy conocido entre nosotros. Digamos que es una persona muy de casa. Él es vallisoletano, pero bajó hasta Tánger, donde fue arzobispo de Tánger durante unos años. Allí le conocí yo, hace ya más de 30 años, y desde entonces pues lleva prácticamente toda su vida de arzobispo y ahora cardenal en la diócesis de Sevilla. Como bien coincidió también que en aquel tiempo yo estaba en Cádiz, que es una diócesis sufragánea de Sevilla, tuve ocasión de tratarle mucho y creo que de conocerle un poco, de disfrutar de su amistad y de su afecto. Hoy digo, lo tenemos entre nosotros, no es necesario presentarlo. Es un hombre no solamente conocido por su cargo, un cardenal no pasa desapercibido, son muy pocos los que hay en España, sino por todo su trabajo pastoral, que se ha manifestado en su trabajo constante y continuo de su diócesis y también por sus escritos. Unos escritos abundantes, no solamente en la prensa, que suele ser colaborador frecuente dentro de la tercera página de ABC, página reservada a gente muy ilustre, y además pues, una serie de libros que tiene publicados con ese bello estilo literario que él tiene y que, por otra parte, es asequible y fácil para la comprensión de todos. Es una persona que es doctor en filosofía, es un especialista en psicología, es doctor también en Sagrada Teología. Bueno, pues yo diría que todos los cargos y toda la preparación justifica el honor que la Iglesia le ha concedido, la responsabilidad que le ha concedido y la fama de que goza entre todos nosotros, digamos, entre toda España. Pero yo creo que aparte de sus dotes humanas, intelectuales, yo destacaría también, que es muy importante en un obispo, en un pastor, yo no quiero canonizar a nadie, porque eso es malo, pero decir que es una persona sana, es un franciscano y que el Espíritu San Francisco pues le ha llegado muy al corazón, que vive con esa sencillez, con esa humildad y con ese sentido de pobreza, con ese sentido de enamoramiento de Jesucristo propio de un hijo de San Francisco. Y esto es lo que yo creo que fundamentalmente da importancia y da valor a toda su vida, porque su testimonio de vida ayuda para entender también el mensaje que él transmite y que transmite con mucha elegancia, como podéis comprobar. Por consiguiente, no se trata de presentar. Yo más bien vengo esta noche para agradecerle su presencia. Es un hombre muy disponible en medio de sus múltiples ocupaciones y así como en otras ocasiones, pues nos ha costado trabajo encontrar a alguna persona, obispo, arzobispo, porque el conde Ruiz siempre quiere que traigamos primeras figuras, nos ha costado trabajo y en este caso me bastó insinuárselo. La verdad que a mí nunca me ha dicho que no, el cardenal de Sevilla, nunca. Yo recuerdo. Y si tiene algún lo arregla, ¿no? Cuando le avisé, pues me temía que en esta época él pudiera estar con las múltiples ocupaciones que tiene. Me dijo que sí. Creo que esto es muy de agradecer, esa disponibilidad para venir y a nosotros ayudarnos pastoralmente en estos 3 días que va a estar entre nosotros. Tenía previsto un retiro para los sacerdotes, no podrá ser seguramente, porque según creo que sabéis que ha muerto el que ha sido obispo de Jerez hasta hace muy poco tiempo, don Rafael Bellido, y ese día tenemos que estar en Jerez de la Frontera para despedir a este hermano, a un buen amigo que ha servido a la Iglesia muy santamente y muy generosamente. Se trata sencillamente por mi parte de agradecerle el servicio que nos va a prestar. Y a vosotros, queridos amigos, queridos diocesanos, recordaros aquella palabra del Salmo. Hoy, si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y hoy el Señor pasa por vuestro corazón a través de su palabra donde Él está presente, que va a ser servida por un ilustre cardenal de la Iglesia, y que es necesario que encuentre corazones acogedores. Que sepamos acoger esa palabra para que la palabra de Dios, de Jesucristo, nos transforme, nos ayude
a contemplar más plenamente el rostro de Cristo y a, como dice el Papa, ser seguidores, imitadores, discípulos del Señor. Muchas gracias, señor cardenal, por su presencia entre nosotros. Que Dios lo bendiga. Como espero que el señor obispo de Málaga viva muchísimos años, ya sé de alguien que va a trabajar por mi beatificación. Muchas gracias, querido don Antonio, por sus palabras más debidas a su bondad que a mis merecimientos. Queridos hermanos y hermanas, pues en Jerusalén estaban haciendo obras y se cayó una torre. Se cayó una tapia y mató a un montón de personas. Y unos y otros se llevaban las manos a la cabeza y se decían: ¿pero dónde estaba Dios? ¿Nuestro Dios dormía? ¿Es que no veía cómo aquella torre se abalanzaba sobre estas personas y las mataba? ¿Dónde estaba Dios? Y estas mismas palabras, y en acontecimientos muy cercanos y tan dolorosos, quizás se hayan repetido una y otra vez entre nosotros. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Cuando moría toda esta gente, cuando se llenaba de tristeza y de horror, pues esa ciudad y el corazón de tantas personas. ¿Dónde estaba Dios? Y parece que nadie responde, que no se da un argumento convincente, que no hay razones que lo justifiquen. Dios duerme, Dios no existe, Dios está muy lejos de nosotros. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuándo? La pregunta en realidad tendría que ser: ¿dónde estaba el corazón de estas personas que ponían la dinamita? ¿Dónde estaba ese corazón? ¿Estaba junto a Dios? ¿Estaba junto a la justicia? ¿Estaba junto a la bondad? ¿Estaba junto al derecho? ¿Estaba junto al amor fraterno? ¿Estaba junto al deseo de paz? ¿Dónde estaba el corazón de esos que pusieron la dinamita? ¿Cerca de Dios? Si hubiera estado cerca de Dios, escucharían su palabra, su querer, su voluntad, que no es precisamente de violencia, de agresión, de muerte, de injusticia, de lágrimas, de heridas. Tratamos a Dios con mucha dureza. ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Ya está bien de Dios. Dios duerme. Dios no existe. ¿Por qué me ha ocurrido a mí esto? ¿Por qué ha acontecido esto en mi vida? O sea, ¿por qué te ha ocurrido a ti esto? Que tienes unos hijos que da gloria verlos, que tienes un trabajo y te ganas el pan de cada día para sacar adelante a tu familia, que tienes salud, que tienes a tu lado gente que te quiere, y se te ha ocurrido decir: ¿por qué me pasa a mí esto? Si hay una desgracia, si hay una herida, si hay un disgusto, si hay un malestar, ¿por qué me pasa a mí esto, Señor? Y todos los días, cuando puedes ganarte el pan de cada día, cuando tienes a tu lado personas que te echan una mano en las dificultades,
has dicho también, ¿por qué me ha ocurrido a mí esto? Pues, en realidad, en una y otra situación, aquí hay algo muy importante. Si miras a Dios, es porque crees en Dios. El día que blasfemas, Dios no lo quiera, es porque crees en Dios. Si no, de Él no te acordarías. Y el día que le bendices, crees en Dios. Y la salvación en este sentido de aquello que nos ayuda a vivir, que tendrá su consumación total más allá de esta vida, no está en las tinieblas, sino está en Dios, está en la luz. Pues tú crees en Dios, no faltaría más. ¿Tú crees en Dios? Sí, por la noche. Hombre, por la noche. Que sí, que solamente creo en Dios por la noche, que durante el día no me acuerdo nada de Dios. Nada. Pero al llegar la noche, como desde niño mi madre me acostumbró a rezar, pues algo mal que bien, pues algo rezo. Me acuerdo de Dios. Yo creo en Dios, pero solo por la noche. Y en esto, una persona se levanta y dice, yo creo en Dios solo por la noche, pero no por la noche que ha pensado usted, cuando cae el día. Yo solamente creo en Dios por la noche, cuando llegan las tinieblas, las oscuridades, las dudas, los disgustos, las inquietudes, los desasosiegos, la falta de trabajo, la persona enferma, ¡ay Dios mío, échame una mano que me hundo! ¿Ves? ¿Crees en Dios antes de dormir? ¿Te acuerdas de Dios en la noche oscura, cuando todo va mal? Pero Dios no puede ser una especie de cita por horas. Como que uno se encuentra con Dios en un momento y el resto, pues ya no se acuerda uno de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a preguntar a Dios. Tantas veces cuando tenemos tantas inquietudes y tantos desasosiegos y no sabemos qué hacer y no sabemos qué camino tomar, y unos nos dicen esto, otros nos dicen otra cosa diferente, pues si Dios, pues vamos, pregúntale a Dios. A ver, ¿qué tienes que hacer? Pregúntaselo, haz la prueba. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Que odies con toda el alma a quien te ha ofendido o que le perdones? Pregúntaselo a Dios. ¿Qué le gusta más a Dios? Que llenes de cariño, de ternura a las personas que están en tu casa, a tu lado, o que les amargues la vida y no les dejes vivir. Pregúntaselo a Dios. ¿Qué le gusta más a Dios? Que tiendas la mano al que te volvió la espalda, o que si le encuentras con perdón, le escupas en la cara. Pregúntaselo a Dios. ¿Qué le gusta más a Dios? Que seas comprensivo con las personas con las que vives, con tu familia, en tu matrimonio. O que seas intransigente, déspota, insoportable. ¿Qué le gusta más a Dios? Que cumplas con tus obligaciones de trabajo, de familia, de tu vida social. O que seas egoísta y que pienses nada más en ti mismo y todos los demás, allá ellos, es su problema. ¿Qué le gusta más a Dios? Que sigas sus mandamientos o que te dejes llevar por tus caprichos. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Qué le gusta más a Dios?
Y no hemos tenido que esperar mucho tiempo para saber cuál es lo que le gusta a Dios y cuál sea su voluntad y su querer. ¿Por qué? Porque Dios está tan metido en nuestra vida que en cuanto le buscamos un poco, le encontramos mucho. Y esto es la oración. Es ir buscando a Dios. San Pablo estaba en la cárcel, casi al final de su vida, el pobre, pues enfermo, mayor, lejos de todos, perseguido, y en la cárcel además. Y allí unos y otros llegaban y lo pinchaban y le decían: tú que tanto has trabajado por los demás, ya ves a ver quién te viene ahora a visitar y te trae regalos. Tú que te has esforzado por los cristianos yendo de aquí para allá, ya ves ahora, cuando estás solo y en la cárcel, quién te echa una mano. Bueno, así le iban diciendo una serie de razones por las cuales lo mejor que podía hacer era olvidarse de Dios y de Cristo y del Evangelio y de la fe y de todo. Porque ya ves. Lo mismo que a nosotros, claro. Pero hablamos ahora de San Pablo. Y San Pablo, a todos aquellos que le venían con toda esta sarta de cosas, les decía: bueno, dejadme en paz, porque yo sé de quién me he fiado. Yo sé de quién me he fiado. Y Dios nunca me va a poner donde su brazo no me pueda sostener. Lo que ocurre, o lo que sucede, es que nosotros somos como los niños chicos. Dios nunca me va a poner donde su brazo no me pueda sostener, como se decía antiguamente. Pero nos ocurre como a los niños chicos, que en cuanto saben dar 2 pasos, lo primero que quieren es separarse de la mano de su abuelo o de su padre, del que les lleva. Y naturalmente se caen y se hacen daño. Y el niño patalea en el suelo y se queja y dice: qué malo es el suelo. ¿Por qué has dejado la mano de quien te sostenía? ¿Por qué echas la culpa a Dios de aquello que puede ser tu capricho? ¿Dónde estaba tu corazón? Pues estos días, y que estamos pues con el corazón encogido por tantas cosas, y pues hemos visto el horror, la violencia, la injusticia, las lágrimas, la sangre. Dios mío, nos parecía inconcebible tanto mal, tanta violencia, pero puede haber una mente tan perturbada, un corazón tan lleno de odio. Y los ejemplos que hemos visto estos días. A esas personas que entraron materialmente para arrancar de entre los hierros a las personas que se morían, a esas personas yo les ponía en los altares. A esas personas que llenas de heridas en los hospitales, y que este señor que decía: bueno, yo con tal de ver a mi hija me voy a olvidar de todo. Dios mío, a este hombre yo le hacía un monumento. Esas personas que van a dar su sangre con esa generosidad, a estas personas sabía o sea, que tú no comprendes la injusticia, que tú no comprendes la violencia, que tú no comprendes los odios, que tú no comprendes, y enseguida aplaudes, comprendes, te gusta la bondad, la justicia, la amistad, la misericordia. Lo ves. ¿Cuál es lo tuyo? ¿El odio? ¿La violencia?
la injusticia, el pecado? ¿O lo tuyo es el amor, la bondad, la caridad fraterna? Dios nos ha creado y la huella de la mano de Dios está tan metida en lo más íntimo de nuestra vida, pues que lo nuestro es el bien, lo nuestro es el bien. El pecado pone muchas barreras, pero uno tiene que recuperar su auténtica imagen. Si Dios nos hablara, las cosas cambiarían un tanto. Si nos dijera una palabra concreta, sería todo mucho más fácil. Si el problema no es que Dios nos hable, el problema es si le escucharíamos o no. Igual que lo que decíamos antes. ¿Dónde estaba Dios? No. ¿Dónde estaba el corazón de estas personas? Si hubieran estado junto a Dios y hubieran escuchado su mandamiento del amor fraterno, nunca habrían puesto esas bombas. Si Dios hablara. El pueblo de Israel tenía un convencimiento de que llegaría un día en que Dios hablaría ha hablado por la creación, por los padres, por los profetas, pero llegaría un momento en que hablaría por el Mesías, por el Hijo de Dios. Y esperaban, con ansias, la llegada de ese día en que Dios hablara. Y ellos esperaban al Mesías. El pueblo de Israel era un pueblo depauperado, que estaba pasando mucha hambre, y entonces el Mesías sería para ellos una especie de agricultor extraordinario que haría que las tierras de Israel dieran 1, 2, 3 cosechas al año. Era un pueblo de una economía tan raquítica, que esperaba que el Mesías fuera una especie de ministro de economía que hiciera que las arcas de Israel rebosaran de dinero. El pueblo de Israel estaba en gresca todos los días con todos los pueblos que tenía alrededor, pues el Mesías iba a ser una especie de militar extraordinario que humillara de una vez por todas, con una gran logística, a todos los vecinos incómodos que tenían a su alrededor. Y llega el Mesías y habla de que hay que poner una mejilla cuando te hieren en la otra, que hay que perdonar hasta 70 veces 7, que no andéis preocupados qué vais a comer, qué vais a vestir, tenéis que mirar las flores del campo y los pájaros del cielo. Y para esto queríamos que Dios hablara, que se calle. ¿Quieres que hable Dios o quieres que Dios justifique tus deseos? ¿Quieres que hable Dios? Pues déjale que hable. Tantas veces se quejan los padres. Pues es que mi hijo no me escucha. Y a lo mejor quiere que hables. Con Dios nos ocurre un poco de lo mismo. Queremos iluminación, queremos que se nos señale el camino, queremos que se nos diga la verdad, y después cuando Dios habla, pues vamos o no escuchamos esa palabra de Dios. Pues en Cristo es donde se encuentra la razón y la luz de lo que necesitamos. Antiguamente, ahora con nuevas tecnologías, pues ya no necesitamos de esto, pero había en las casas unos libros muy grandes, muy gordos, que se llamaban pomposamente diccionarios industriales. Y aquellos diccionarios industriales le resolvían a uno todas las dudas. Que se le ha caído a uno una mancha de tinta en el vestido. En aquella época íbamos con el tintero a la escuela. Pues se miraba en el diccionario, tinta, y por lo visto, echando leche caliente, se resuelve. Les doy la receta por si alguna vez les hace falta. Que a la mula se le ha roto una pata, los que somos de Castilla, pues se miraba
al diccionario, no sé si en mula o pata, diciendo que poniendo un par de tablas y una buena cuerda, y esperando un tiempo, pues se arreglaba aquello. ¿Que el niño tiene paperas? Pues no sé qué habría que hacer, poner papel rojo en las bombillas. No sé por qué se hacía eso, pero se hacía. Total, que cuando uno tenía un problema, pues iba al famoso diccionario industrial y le resolvía sus problemas. Por Dios, yo no quiero comparar lo más mínimo. Cuando tú estás harto de la persona con la que trabajas todos los días, ¿qué haces? ¿Vas al Evangelio a buscar cómo se trata al que te ofende? Cuando tú no sabes cómo educar a tus hijos, vas al Evangelio y buscas cómo hay que tratar a los hijos. Cuando a ti te han ofendido y el corazón se te llena de sinsabores, vas al Evangelio a buscar cómo se debe hacer. ¿Quieres la solución? ¿Quieres orientación para tu vida? No te quejes de que no lo tienes y muy al alcance de tu mano. Pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En el cielo, rodeado de los ángeles y de los santos. Dios está en medio del mundo. No es que Dios sea el mundo, pero está en medio de las realidades en las que vivimos los hombres. Dios está, como dice San Agustín, en lo más íntimo de mi intimidad, lo más mío, lo más personal. Con Dios puedo hablar con unas palabras que no me atrevería a decir a nadie, enseguida me entiendo con Dios. Está en lo más íntimo de mi intimidad y en lo más exterior de mi existencia. Dios está a tu lado cuando trabajas, cuando sufres, en tu familia, en vacaciones, el día del aprieto y del disgusto. Y si Dios está tan cerca de nosotros, si Dios está tan al alcance de nuestra mano, ¿por qué no vemos a Dios? ¿Por qué no encontramos a Dios? ¿Por qué no tocamos a Dios? Dice el Evangelio que solamente los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios. ¡Ah, caramba! Solamente los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios. Entonces, ¿quiere esto decir que yo puedo tener el corazón sucio? Esa es una conclusión que cada uno tendrá que ver. ¿Creéis vosotros que un corazón retorcido por el odio puede ver a Dios? ¿Pensáis vosotros que un corazón orgulloso, altanero, mirando siempre a los demás por encima del hombro, puede ver a Dios? ¿Creéis vosotros que un corazón en tal forma soberbio, yo no creo en nada ni en nadie y yo lo sé todo, ya me importa un comino todo? Bueno, esta persona no solamente no puede ver a Dios, sino a 2 metros de distancia. El corazón sucio. Y solamente los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios. Y nos dice San Agustín que Dios pone en nuestras manos un paño en tal forma limpio o en tal forma blanco que es el único capaz de limpiar el corazón cuando está sucio. Y ese paño tan blanco es la misericordia. Es la misericordia. La misericordia es cuando uno sale de sí mismo y piensa en los demás.
es que a mí no me comprenden. Pero si lo importante no es que te comprendan a ti, lo importante es que tú seas siempre comprensivo con los demás. Es que a mí nadie me tiende una mano, que eso no importa, que lo importante es que tú tiendas las dos manos y los dos brazos para ayudar a los demás. Es que a mí nadie me echa cuenta, que eso no importa, que lo importante es que tú no duermas para estar atento a los demás. Es que a mí y yo, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Y la misericordia es precisamente todo al revés, todo al revés. Es poner el corazón allí donde se necesita. Y es poner siempre esa presencia del amor de Jesucristo. Porque Jesucristo es la tienda del encuentro con Dios. Cuando iba el pueblo de Israel por el desierto, pues al llegar la tarde se reunían allí en una tienda de campaña, la tienda más grande, mejor adornada, que llamaban la tienda del encuentro con Dios. Y allí pues le contaban a Dios lo que les había sucedido durante la jornada. Pues hemos avanzado esto, estas son las preocupaciones, este se ha caído. Y al mismo tiempo le pedían a Dios ayuda para el trabajo que iban a tener al día siguiente. Es decir, que el pueblo se encontraba con Dios. Era la tienda del encuentro. Y entonces ellos allí aprendían cómo debía de ser su conducta al día siguiente. La tienda, nuestra tienda del encuentro, es Jesucristo. Dios que ha venido a vivir en nuestra propia vida. Y llegamos a Él. Y a Él le preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que conducirnos? Pero esta tienda del encuentro, este encuentro con Jesucristo, cuando el soldado abrió el pecho de Jesucristo, salió sangre y agua. Y según la tradición de la Iglesia, pues de este costado abierto de Cristo han nacido los sacramentos, la gracia, los dones del Espíritu, todas las gracias y bendiciones que tiene la Iglesia. Pero dice San Juan Crisóstomo que también, pues esta llaga del corazón de Cristo, esta herida, pues es como una puerta por la que hay que entrar, por la que hay que meterse en el corazón de Cristo y refugiarse allí y verlo todo como se ve desde el corazón de Cristo. Y pensarlo todo como se piensa metidos en el corazón de Cristo. Y vivirlo todo como se vive en el corazón de Cristo. ¡Qué diferencia, Dios mío! Desde mi perspectiva, desde donde yo puedo ver las cosas, pues allí estábamos nosotros en la parte de atrás de la iglesia, como esta iglesia pues tan hermosa en la que estamos, y detrás había pues la parte del coro, allí estábamos unos y otros, bueno, algunos, y comienza la celebración, y en las primeras filas pues había unos grupos de jóvenes que no sé qué celebración tenían, pues y pues sale el sacerdote a celebrar la misa, uno de ellos se quedó allí con los brazos cruzados y nada. Después llega el momento de la consagración, la elevación del cáliz, del pan, lo mismo, el hombre sentado allí y los comentarios que hacíamos los que estábamos detrás. Hay que ver, pues para esto es mejor que no vengan a la iglesia porque hay poca educación, que poco sentido, que poco respeto, que no sé qué, no sé cuál. Pero llegó el momento de la comunión. Ese chico se inclinó, cogió los bastones ortopédicos y se fue a comulgar. Simplemente no se ponía de pie porque no tenía piernas. Desde nuestra perspectiva, era un mal educado. La realidad es que era un inválido. Si lo hubiéramos visto desde el corazón de Cristo,
si lo hubiéramos visto todo con amor, si dejáramos a un lado nuestros criterios a veces de juzgar a nuestros hermanos. Este ejemplo insignificante, pues continuamente, pero a veces la arrogancia pues no nos deja ver. Es esta tienda del encuentro con Jesucristo. Y no hay que cansarse de mirar a Cristo. Este mirar a Cristo es estar como comiéndose sus palabras. Dice el profeta, dice, Señor, cuando yo encontraba tu palabra, me la devoraba, me la comía. No es simplemente escuchar, es hacerlo propio. ¿Tú quieres llegar hasta Dios? ¿Tú quieres encontrarte con Dios? Deja que Dios vaya adelante. Haz la prueba. Pregúntale a Dios. Déjate guiar por su palabra, por esa inspiración del Espíritu. Y siempre con esas preguntas que hacíamos a Dios. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Que odies? ¿Que sirvas? ¿Que te olvides? ¿Que estés atento? Y al final, la misma pregunta que al principio. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba contigo y sufría mucho más que tú, porque algunos de sus hijos se habían olvidado de Él y habían apartado su corazón del camino de la justicia. Y terminamos poniendo en las manos de la Santísima Virgen María el fruto de estas reflexiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.